Funciones de densidad. Para poder tener claro esto, primero debemos saber qué son las variables aleatorias continuas. Sea x una variable aleatoria continua si su conjunto de valores posibles es un intervalo completo de números, es decir, si para alguna a menor que b, cualquier número x entre a y b es posible. Veamos un ejemplo. En un estudio de la ecología de un lago se hacen mediciones profundas en lugares elegidos al azar. Entonces x es igual a la profundidad en algún lugar, a es la profundidad mínima y b es la profundidad máxima. La función de densidad de probabilidad es una teoría para definir cómo se distribuye una variable numérica en una población. Es una teoría o una función matemática que viene a ser lo mismo. Sea x una variable continua, entonces una distribución de probabilidad o función de densidad de probabilidad de x es una función fx tal que, para dos números cualesquiera a y b con a menor o igual a b. Esta función permite determinar la probabilidad de que una variable continua x tome un valor en el intervalo. La fórmula general de la densidad nos dice que es igual a la probabilidad de que x sea mayor o igual a a y de que x sea menor o igual a b. Esto es igual a una integral que donde está contenida de a b una función general. Es decir, la probabilidad de que x asuma un valor en el intervalo ab es el área sobre este intervalo y bajo la gráfica de la función de densidad, como se ilustra en la figura. En la primera propiedad se evalúa con respecto a x, esto es decir, evaluamos algún número contenido en x que pertenece a r dentro de la función, lo que nos debe dar a un número mayor o igual a 0. En la segunda propiedad se evalúa la función dentro de la integral, ocupando los parámetros que nos da, y el resultado debe de ser igual a 1. Esto es decir, que si la función evaluada con los parámetros general nos da 1, es una función de densidad. Ejemplo de aplicación 1. Suponga que el error de la temperatura de reacción en centígrados es un experimento de laboratorio controlado. Es una variable aleatoria continua donde x tiene una función de densidad, que a continuación se ilustra. El primer paso para ver si realmente es una función de densidad es verificar las propiedades. Como podemos ver, la primera propiedad la cumple, donde la función es mayor a 0. Eso es decir, evaluamos o tomamos un ejemplo por decir un 1. Evaluamos dentro de la función y eso nos da a 1/3. En la segunda propiedad evaluamos la función dentro de la integral desde -1 a 2 de x cuadrada entre 3, lo cual nos da un resultado de 1. Podemos ver, la función cumple las dos propiedades para ser una función de densidad. Ahora resolvamos el inciso B, que es calcular la probabilidad de que x sea mayor a 0 y de que x sea menor o igual a 1.
Evaluando la función de 0 a 1, podemos ver que el resultado es 1/9. Esta es nuestra probabilidad. Ejemplo de aplicación 2. Es probable que el error x introducido alrededor de una observación a la pulgada más cercana tenga una distribución uniforme en el intervalo menos 0.5 a 0.5. La función de densidad de la probabilidad f de x sería plana. La altura del rectángulo es fija en 1, de modo que el área total bajo la distribución de probabilidad es 1. Este ejemplo se ilustra claramente en la figura siguiente. Queremos ver cuál es la probabilidad de que el error de redondeo sea menor a 0.2 en magnitud. En este ejemplo ya se probaron las propiedades 1 y 2 para ver que es una función de densidad. Para ver cuál es la probabilidad de que el error de redondeo sea menor a 0.2 en magnitud, la solución sería evaluar la función desde menos 0.2 a 0.2 de la función que tenemos ya antes escrita. El resultado de la integral evaluada nos da a 0.4, es decir, que la probabilidad de que el error de redondeo sea menor a 0.2 en magnitud, la probabilidad es 0.4.